Resolvemos el siguiente problema por el método gráfico de McCabe-Thiele. Dice lo siguiente: una unidad de destilación consta de un ebullidor parcial, un condensador total y 8 etapas teóricas. La alimentación es una mezcla de vapor saturado a una atmósfera de presión que contiene 30% mol de benceno en tolueno y se introduce en el plato óptimo. La columna ha de producir un destilado con 88% mol de benceno. Para una presión de operación de la columna de una atmósfera, calcular con F, que es el flujo de la alimentación de 100 moles por hora. Inciso A, la relación de reflujo mínima. Inciso B, la composición del producto de fondos XB, D y B, que son los flujos de productos de la columna de destilación, para una relación de reflujo LR en D igual a 5. Inciso C, las etapas mínimas para llevar a cabo la separación. Inciso D, si la alimentación se introduce una etapa arriba de la óptima, ¿cuál es el número de etapas para llevar a cabo la separación? Inciso E, si la alimentación es una mezcla de líquido saturado a una atmósfera, ¿cuál es la composición XB y los flujos D y B con misma relación de reflujo LR en D de 5? Inciso F, si la alimentación es una mezcla líquido-vapor con fracción vaporizada igual a 0.45, ¿cuál es la composición XB y los flujos D y B con misma relación de reflujo? Inciso G, la composición de fondos XB, considerando que la columna opera con un condensador parcial con LR en D igual a 5. Aquí es donde, para el inciso G, cambiará la configuración. En lugar de un condensador total, es un condensador parcial. En este esquema hemos representado la operación de destilación y las propiedades termodinámicas. El equilibrio de fases se estima mediante la ecuación de estado de Penn-Robinson para el sistema benceno-tolueno a una atmósfera. Como hemos manejado antes, el diagrama composición-composición, que en este caso es composición en la fase líquida de benceno contra composición en la fase vapor también de benceno. Hemos reproducido, como antes comentamos, con la ecuación de estado de Penn-Robinson y con criterio de punto de burbuja, se ha reproducido esta curva de equilibrio que vamos a utilizarla para resolver este problema. Resolviendo el inciso A, este nos pide determinar la relación de reflujo mínima LR en D, que también es equivalente a L en V mínima. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que graficar o representar en el diagrama composición-composición, que en este caso es para el benceno,
las líneas de operación tanto de la sección de rectificación como la de la alimentación. Veamos primero cómo vamos a trazar la línea de la alimentación. De la alimentación sabemos que es vapor saturado, de tal manera que, como es vapor saturado, en la parte teórica, vimos que la línea de operación corresponde a una horizontal que va a pasar por el punto ZF, ZF, que no es más que la composición de benceno en la alimentación. Por eso es punto 3, punto 3. Entonces vamos a localizar este punto y trazar la horizontal que pase por ese punto. Pero bueno, también la sección de rectificación para poder determinar la línea de operación cuando LR en D es mínima, corresponde a LV también mínima, que es la pendiente de la línea de operación de esta sección de rectificación, que también en la parte teórica vimos que siempre pasa por el punto XD, XD, donde XD es la fracción molar de benceno en el destilado. Punto 88, una vez que corresponde a el destilado, debe contener 88% mol de benceno. Por tanto, siempre pasa por este punto y también va a pasar por el punto de intersección de la línea de operación de la alimentación con la curva de equilibrio. Veamos que el punto de intersección es el que aparece aquí. 0.16, 0.3. Veamos cómo obtenemos este punto en el diagrama composición-composición. Primero, colocamos este punto con coordenadas punto 88, punto 88, que es el punto XD, XD. Y también localizamos el punto con coordenadas punto 3, punto 3, que corresponde a el ZF, ZF, que en este caso es del benceno, y como la alimentación, comentamos, es vapor saturado, es una horizontal que pasa por este punto, recordando que esta es la línea de operación de la alimentación. Trazamos la horizontal que pasa por este punto y esta es la línea de operación de la alimentación que hemos colocado aquí. Ahora, la línea de operación de rectificación siempre va a pasar por este punto y para la condición de L en V mínima, que también es LR en D mínima, es localizar este punto de intersección de la alimentación con el equilibrio y trazamos en este punto de intersección la línea de operación de rectificación, que como les comentaba, corresponde a la condición de LR en D mínima. Y ese punto lo leemos gráficamente y entonces será punto 16 en X1 y en Y es punto 3. Por tanto, lo que hacemos con este punto es entonces hallar la pendiente M de la línea de operación, que si la observamos aparece aquí. Esta es la línea de operación de la sección de rectificación con pendiente L en V. Por tanto, M, que es L en V para la condición mínima que estamos haciendo, pues a partir de conocer estos dos puntos, determinamos la pendiente Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Lo que hacemos es determinar entonces la pendiente estableciendo que el punto 2 corresponde al que aparece aquí, punto 88, punto 88 y X1 sería este. Sustituimos valores, calculamos numéricamente M, que es L en V, dándonos este valor de punto 8056.
Esta es LNV mínima que nos piden hallar en el inciso A. Pero también vamos a determinar LR en D a partir de este valor. Recordando que para la condición de reflujo mínimo, si nosotros trazamos etapas horizontales, verticales, nunca vamos a pasar a la sección de agotamiento. Por tanto, el número de etapas es infinito. De los tutoriales donde vimos la parte teórica para el método de McCabe-Thiele de una columna de destilación, llegamos a la siguiente relación donde L entre V en términos de L en D, esta expresión la desarrollamos. De esta expresión lo que hacemos es despejar L en D una vez que conocemos ya numéricamente el valor de la pendiente L en V. Entonces, despejando nos queda esta expresión. Como la estamos aplicando para el reflujo mínimo, entonces L en V mínima la hemos determinado con un valor de 0.8056 que corresponde también a LR en D mínima. Lo que hacemos entonces es sustituir numéricamente el valor de este término, tanto aquí como aquí, sustituimos y numéricamente determinamos este valor, LR en D mínima de 4.144 como valor. Recordando que para esta condición tenemos un número de etapas infinito. Resolvamos ahora el inciso B, que nos pide determinar la composición de fondos XB, también los flujos de destilado y de fondos, con LR en D igual a 5. Este valor de 5 equivale aproximadamente a 1.21 veces LR en D mínimo que hemos determinado en el inciso A. Comentar que una columna de destilación en operación real opera por arriba de esta relación de reflujo mínima. Para poder determinar esto que nos piden en este inciso, necesitamos representar la línea de operación de la sección de rectificación, también de la alimentación, así como la línea de operación de la sección de agotamiento. Empezaremos entonces con la línea de operación de rectificación. Para un condensador total, esta es la línea de operación de rectificación. Sabemos que XD es igual a 0.88 y además L en D es igual a 5. Por tanto, de esta relación, sustituyendo L en D igual a 5 y realizando operaciones, determinamos que L en V es igual a 5 sextos o bien 0.8333. Esta es la pendiente de esta recta de operación de rectificación. La sustituimos aquí y entonces nos quedaría y igual a 5 sextos x más d entre vxd, que todo este término es la ordenada al origen. Entonces, sabemos además que la línea de operación pasa por este punto y lo conocemos. 0.88, 0.88, que es el punto xd, xd. De manera general, esta es la coordenada x y la coordenada y. Entonces, este punto o estas coordenadas las sustituimos en esta expresión para determinar la ordenada al origen. Entonces, sustituimos el valor de x en esta parte y también el de y, que tienen el mismo valor. Sustituimos ambas, despejando b, calculamos que es igual a 0.14
66,7. Por tanto, la línea de operación de rectificación es esta recta, con pendientes 5/6 y ordenada al origen punto 14,66,7. Por tanto, pasará por estos puntos, el cual ya se cumplió, y el punto de la ordenada al origen. Lo que hacemos entonces en la gráfica es determinar y localizar este punto que corresponde a el punto 0.88,0.88. Además, también vamos a trazar la línea de la alimentación que, como vimos antes en el inciso A, es localizar este punto con coordenadas punto 3, punto 3, y como es vapor saturado, trazamos la horizontal que pasa por este punto. Ahora, nos falta determinar además el otro punto por el cual pasa la línea de rectificación, que es la ordenada al origen. Lo que hacemos es localizar la ordenada al origen de 0,1466, que está en esta parte, y entonces trazamos esta línea de operación que está en rojo, que pasa por este punto y además por el punto 88,88. Por lo tanto, hemos trazado la línea de operación de la sección de rectificación. Localizamos también este punto de intersección. Aparece aquí este punto de intersección. Y entonces, para trazar la línea de operación de la sección de agotamiento, que pasa por el punto de intersección, que es este punto entre la línea de rectificación con la de la alimentación, y además tiene que pasar también por el punto XB, XB, pero no lo conocemos. De tal manera que por prueba y error trazaremos esta línea de operación de la sección de agotamiento hasta cumplir 9 etapas, porque 8 corresponden a las etapas de la columna de destilación y una más corresponde al ebullidor parcial, conocido también como calderín. Por tanto, son 9 etapas totales. Entonces, lo que hacemos es trazar algunas líneas de operación que pasen por este punto con diferente pendiente hasta trazar exactamente 9 etapas. Entonces, lo que hacemos, yo aquí ya les presento la línea de agotamiento que cumple ya con las 9 etapas y que corresponde a esta línea en morado. Vamos a trazar las etapas comenzando en la parte superior, trazando horizontales y verticales que descansen en la línea de operación y en la curva de equilibrio. Aquí vamos 2 etapas, estamos trazando la tercera, estamos iniciando el trazado de la cuarta etapa, quinta etapa, todavía estamos en la sección de rectificación, seguimos trazando y vean que aquí ya se encuentra el punto de intersección de la alimentación con la línea de operación de rectificación y la de agotamiento, lo cual indica que la etapa que sigue la trazaremos para saltar o pasar de la línea de operación de rectificación a la de agotamiento. Por tanto, vamos a descansar ahora esta vertical como etapa trazada y la siguiente entonces partirá de este punto ya en la sección de agotamiento.
Seguimos trazando y ya pasamos a la sección de agotamiento. Seguimos trazando etapas de tal manera que vean que esta línea de operación, por prueba y error, cumple con las 9 etapas. Vean que la etapa 6 es la etapa óptima de la alimentación, pues corresponde a la etapa de pasar de la línea de operación de rectificación a la de agotamiento. Vean que hasta aquí tendríamos las 8 etapas que corresponden a las etapas teóricas que forman a la columna de destilación, y la etapa 9 corresponde al ebullidor parcial. Ahora, lo que hacemos es leer de esta gráfica la composición. En este caso, este punto tiene coordenadas xb, xb, que si leemos corresponde a un valor en composición de benceno de 0.08, y esa será la composición de la corriente de fondos que hemos anotado aquí como resultado. Ahora, para determinar los flujos D y B, lo que hacemos es realizar un balance de materia total de la columna, que establece que F, la alimentación, va a ser igual al flujo de destilado más el flujo de fondos, pero F se especifica y es igual a 100 moles por hora. Hacemos también un balance de materia por componente, en este caso para el benceno, quedando de esta manera, conociendo F, que es 100, XF, que es del benceno, 0.3, va a ser igual a XD, 0.88, que lo conocemos, D lo desconocemos, más XB, que lo acabamos de determinar, igual a 0.08 por B. Vean que tenemos dos ecuaciones, la del balance de materia total con este balance de materia de benceno, dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo que hacemos es resolverlas de manera simultánea para hallar D y B. Continuando con la solución de este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, resolvemos por el método de sustitución, llegando a los siguientes resultados. El flujo de destilado es igual a 27.5 moles por hora, y el producto de fondos con un flujo B de 72.5 moles por hora. Y hemos entonces determinado el inciso B. Resolvemos ahora el inciso C, que pide las etapas mínimas para llevar a cabo la separación. Lo que vamos a hacer es, para trazar este número de etapas mínimas, representar en el diagrama composición tanto la línea de operación de rectificación como la de agotamiento para la condición de etapas mínimas, que corresponde también a reflujo total. Vimos en la parte teórica que para esta condición de etapas mínimas, la línea de operación de rectificación corresponde a esta ecuación, X igual con Y, que también corresponde a la de agotamiento. Es decir, que tanto la de rectificación como la de agotamiento es la línea de 45 grados que pasa por el origen.
en el diagrama composición, esta línea corresponde a esta en color negro. Lo que vamos a hacer es localizar el punto xd, xd igual a punto 88, punto 88 y también localizar el punto xb, xb igual a punto 08, punto 08, valor que hemos determinado anteriormente. Y entonces trazaremos las etapas iniciando de este punto que corresponde, como comentamos, al de punto 88, punto 88. También representamos en este esquema el punto con coordenadas ZF, ZF, que en este caso son de benceno, igual a punto 3, punto 3. Y el otro punto, el que hemos comentado, correspondiente a punto 08, punto 08, que sería el XB, XB. Entonces lo que vamos a hacer es trazar las etapas. Desde este punto iniciamos el trazado, intersección con curva de equilibrio para trazar la siguiente vertical y hemos trazado la primera etapa. Continuamos de esta manera, descansando en la línea de operación de la sección de enriquecimiento o rectificación hasta llegar a este punto de la alimentación, donde ahora pasamos a la línea de agotamiento, pero para la condición de etapas mínimas es la misma. Por tanto, terminamos con el trazado de las etapas hasta asegurar que llegamos a esta composición de punto 08, punto 08. Entonces, el número de etapas mínimas son las que hemos determinado y serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas mínimas, que como comentamos antes corresponde a un reflujo total. El inciso D nos pide determinar el número de etapas para llevar a cabo la separación si la alimentación se introduce una etapa arriba de la óptima, recordando que para esta separación la etapa óptima es la 6. Por tanto, la etapa de la alimentación que se considera para este inciso es una arriba de esta, que corresponderá a la etapa 5. Lo que hacemos es entonces trazar las etapas desde el punto 88, punto 88, que es el punto que hemos localizado, que aparece aquí. Trazaremos la línea primero de operación de la sección de rectificación, que corresponde, como antes vimos, al trazar la línea de operación de la alimentación que pasa por punto 3, punto 3 y es vapor saturado que corresponde a esta horizontal, la línea también de rectificación que pasa por este punto, pero además pasa por la ordenada al origen 0,146, que es exactamente la que hemos dibujado antes, el punto de intersección, y al trazar este punto que también hemos determinado antes para esta separación de punto 08, punto 08 correspondiente al punto XB, XB, por donde pasa la línea de operación de agotamiento, entonces la trazamos si es la que antes representamos al unir estos dos puntos, el punto 08, punto 08
y el de intersección alimentación con rectificación. Trazamos, son exactamente las líneas que antes representamos para las dos secciones y para la alimentación. Ahora lo que vamos a hacer es trazar las etapas de tal manera que hagamos cumplir que la etapa de la alimentación sea la 5, es decir, una arriba de la 6. Entonces, iniciamos con el trazado de las etapas, como antes hemos hecho. Vamos una etapa, 2 etapas, 3 etapas, la cuarta y la quinta es la de la alimentación. Vean que las primeras 4 etapas todas descansan, las corrientes que se cruzan todas descansan en la línea de operación de rectificación. Pero si recordamos, el plato o etapa de alimentación es donde las etapas sufren una transición y van de la sección de rectificación a la de agotamiento. De tal manera que esta horizontal, lo que hacemos es localizar el punto de intersección con la curva de equilibrio y trazamos la vertical. Pero aquí es donde vamos a hacer cambio en el trazado de las etapas y no vamos a descansar ahora en este punto que corresponde a la de rectificación, sino vamos a descansar en este punto porque pasamos ahora a la línea de la sección de agotamiento. Por tanto, en este punto lo que hacemos es trazar la horizontal. Esta es la etapa 5 porque es la alimentación, donde vamos de la de rectificación a la de agotamiento. Y vean, el trazado de la horizontal se hace ya cumpliendo que este punto corresponde a líneas que se cruzan y descansan en la línea de operación ya de agotamiento. Y lo que hacemos es seguir con el trazado de las etapas hasta cumplir con la separación que hemos también determinado, de tal manera que hagamos cumplir esta composición para el producto de fondos. Si contamos las etapas, son en total 11 etapas. Esta última corresponde, la 11, corresponde al calderín o al ebullidor parcial. Vean que se requieren entonces, además del calderín, 10 etapas de equilibrio. Como vimos en la parte teórica, a la hora de alimentar en no la etapa óptima, se requerirán más etapas para llevar a cabo la misma separación, en comparación a las 8 etapas que se especificaron cuando se estableció que la etapa de alimentación sea la óptima. En el inciso E, ahora nos piden darle solución a este esquema de separación de destilación, considerando que la alimentación ahora sea un líquido saturado y no un vapor saturado, con las mismas especificaciones, es decir, ZB, que es la composición del benceno en la alimentación de punto 3. Y ahora lo que vamos a hacer entonces es en la gráfica composición, es trazar primero la línea de operación de rectificación, que es exactamente la que hemos trazado hasta el momento, con coordenadas, por el punto que pasa con coordenadas punto 88, punto 88, y relación de reflujo LR en D igual a 5, que como vimos antes nos lleva a este otro punto, que es la
ordenada al origen. Por tanto, lo que hacemos es, con estos dos puntos, como antes lo hicimos, localizarlos y poder trazar la línea de operación de rectificación. Vamos a representarla, como siempre lo hemos hecho, en color rojo. Esta sería la línea de operación de rectificación que pasa por estos dos puntos. Ahora también trazamos la línea de operación de la alimentación que pasa siempre por este punto, punto 3, punto 3, pero ahora como es un líquido saturado, la línea de la alimentación corresponde a una línea vertical que pasa por este punto, punto 3, punto 3, y la estamos representando con esta línea vertical en verde. Ahora, localizamos este punto de intersección que es diferente ya en comparación al que se hizo antes cuando era la alimentación un vapor saturado. Pero por este punto de intersección pasa la línea de agotamiento. Este punto nos sirve entonces para trazar esta línea de operación de agotamiento y por prueba y error determinar el valor de XB que determina el otro punto para trazar esta línea de operación de agotamiento hasta hacer cumplir que el número de etapas sea 9, es decir, el ebullidor parcial y 8 etapas de equilibrio en la columna de destilación. Desde luego, en esta parte lo que represento ya es la línea de operación de la sección de agotamiento que hace cumplir con el número de etapas. Vean que esta es la línea de operación que es o está en color morado, que hace cumplir el número de etapas. Lo que hacemos es empezar con el trazado de estas y considerando además que es la etapa óptima. Aquí está, esta sería la etapa óptima que corresponde a ser 1, 2, 3, 4, es la etapa 5 la óptima cuando se tiene una alimentación como como líquido saturado. Seguimos con el trazado de las etapas, ahora ya descansando en esta línea de operación de la sección inferior de la columna y vean que por prueba y error se llegó a esta donde se hacen cumplir las 9 etapas que comentamos antes. Vean que al leer la composición, que en este caso corresponde a este punto, que sería composición XB, XB, de acuerdo a esto, el valor es de aproximadamente 0.03. Además nos pide determinar también los flujos de producto de destilado y de fondos. Lo que hacemos es nuevamente generar mediante balances de materia total y por componente y resolver simultáneamente para saber los valores de estos flujos. Se deja a ustedes como ejercicio calcular al generar los balances de materia que antes comentamos. Se deja como tarea calcular estos flujos mediante la solución simultánea de los balances de materia. El inciso F nos pide ahora considerar que la alimentación sea una mezcla líquido-vapor con una fracción vaporizada igual a 0.45. Determinar cuál es la composición de fondos, así como los flujos D y B, con una relación de reflujo, la cual se ha manejado igual a 5. Lo que hacemos para resolver este inciso F es recordar
la línea de operación dada por esta expresión, que es la de la alimentación. Es función de Q, que es la condición térmica de la alimentación, y que también se definió como la relación de la diferencia de flujos del líquido en la sección de agotamiento menos la de líquido en la sección de rectificación entre la alimentación. Recordando esto, lo que hacemos aquí es que F se divide en dos corrientes, lo que es vapor de F y lo que es líquido de F. Si hacemos este balance, lo que es de líquido se mezcla con el líquido que viene de la sección de enriquecimiento para que al sumarlos nos den el flujo de líquido en la sección inferior. De tal manera que el balance de materia nos quedaría que FL más L, que sería esta corriente, más esta otra, nos da esta otra corriente. De esta expresión, lo que hacemos es despejar esta diferencia que aparece en Q, despejamos y entonces nos queda igual a FL, que nos representa el líquido saturado en F. De tal manera que si tomamos V en F igual a 0.45, de esta expresión nos quedaría que V es igual a 0.45 F. Esto corresponde a el flujo de vapor saturado en la alimentación. Entonces, FL sería igual a 0.55, que es la diferencia a 1 para esta cantidad, o comparándola con 0.45, va a ser 0.55 F. Y esto es igual a el líquido saturado en F. De tal manera que este valor que aparece aquí, esta diferencia, igual a 0.55 F, la sustituimos en la definición de Q, en esta parte. Lo que hacemos entonces es sustituir esta ecuación, como dijimos antes, sustituimos y veamos que F con F se eliminan y nos queda simplemente que Q va a ser igual a 0.55. Con este valor de Q venimos a la expresión o línea de operación de la alimentación para determinar tanto la pendiente como la ordenada al origen con el valor ZB también insertado aquí en ZF, pues es ZB, que es la composición del benceno. Sustituimos valores numéricos, calculamos también, y la línea de operación de la alimentación queda dada por esta expresión, donde si observamos la ordenada al origen nos quedaría con las siguientes coordenadas para este punto: 0,6667. Por este punto entonces pasará la línea de operación de la alimentación y también sabemos que pasa por este punto ZF, ZF, punto 3, punto 3. Lo que hacemos entonces es localizar esta línea de operación de la alimentación en el diagrama composición, pero además también necesitamos trazar la línea de la sección de rectificación, que como antes vimos es la misma que para el inciso B. Por tanto, lo que hacemos es trazar estas líneas localizando estos puntos. Vean que la línea de operación de la alimentación va a pasar por este punto que antes ya lo habíamos establecido y por este otro punto con coordenadas 0,6667 que corresponde a este punto en el diagrama composición y entonces unimos
tanto este punto como con este, y tendríamos la línea de operación de la alimentación que está en verde. La línea de operación de rectificación, como antes vimos, pasa por este punto y también por este otro punto, que es la ordenada al origen. Esto establece un punto de intersección entre estas diferente a lo que vimos para cuando la alimentación es vapor saturado o líquido saturado. Este punto es el de intersección que nos va a servir para trazar la línea de operación de la sección de agotamiento, que pasa por este punto y también va a pasar por el XB, XB, que no lo sabemos, que lo vamos a determinar también a prueba y error, haciendo cumplir 9 etapas. Y entonces, lo que hago aquí solamente es representar la línea de operación que hace cumplir estas 9 etapas. Lo que hacemos es iniciar con el trazado de estas y considerar que la etapa de alimentación es la óptima, y entonces veamos que hasta este momento vamos trazadas 1, 2, 3, 4, 5 etapas. La etapa 5 es la de la alimentación. Por este punto, como comentamos, y por este otro punto, nos dan las 9 etapas si seguimos con el trazado, ahora haciendo descansar las corrientes que se cruzan en esta línea de operación de la sección de agotamiento. Y vean que hemos determinado 5, 6, 7, 8 y 9 etapas. De tal manera que la etapa 9 corresponde al calderín. Y esta, que es la etapa 8, serían las etapas de equilibrio en el destilador. Y entonces leemos como resultado que el XB está un poco más a la derecha de punto 0,4, que yo la he visto y la he puesto como punto 0,42. Y este es el valor de la composición de benceno en el producto de fondos. También como tarea se les queda a ustedes generar los balances de materia total y por componente, que en este caso es de benceno, y darle solución simultánea para hallar tanto el flujo B como D. El inciso G ahora nos pide considerar que la columna esté operando con un condensador parcial, observando que bajo esta operación de tener un condensador parcial, la corriente de destilados está en fase vapor. Por tanto, utilizaremos la nomenclatura para la fracción molar de este destilado, Y subíndice D, que va a ser igual a 0,88. La línea entonces de operación de esta sección de rectificación será esta, como lo vimos en la parte teórica, y que sabemos también pasa por este punto, que es el YD, YD. Consideraremos entonces que se tiene un ebullidor parcial, 8 etapas teóricas, y el condensador parcial también es una etapa de equilibrio. Por tanto, se tendrán que contemplar en el trazado de las etapas 10, considerando también que la alimentación es vapor saturado. Como es vapor saturado, entonces representaremos la línea de operación de la alimentación mediante la horizontal, que pasa por este punto con coordenadas punto 3, punto 3. También utilizaremos la relación que se ha dado para esta columna de destilación, la relación de reflujo LR en D igual a 5, que como vimos antes, L en V, que es la pendiente de
esta línea de operación de rectificación es igual a 5/6. Por tanto, de el inciso B, aunque aquí ha cambiado la nomenclatura y es YD por D entre V, finalmente esta es la ordenada al origen, que corresponde a la línea de operación de la sección de rectificación del inciso B que antes dimos solución. Por tanto, lo que hacemos es trazar los puntos, en este caso, el punto 88, punto 88, también la alimentación, punto 3, punto 3, y trazamos la línea de operación de la alimentación, que es vapor saturado, es una horizontal que pasa por este punto. Trazamos además la línea de rectificación, que es la misma que antes hicimos en el inciso B, y empezamos entonces, antes de el trazado, colocamos este punto de intersección que nos va a servir para trazar la línea de operación de la sección de agotamiento. Pero bueno, aquí aparece que también por prueba y error se determina haciendo cumplir ahora que el número de etapas sean 10. Lo que hacemos entonces es iniciar con el trazado de las etapas para esta operación de destilación con un condensador parcial. Vean que este punto es el YD, YD. Iniciamos en este punto del trazado, como habíamos mencionado, continuamos con este trazado, observando que en esta etapa que hemos representado o que vamos a representar corresponde a la óptima, y pasamos entonces de trazar las etapas de la sección de enriquecimiento ahora a la de agotamiento. Vean que ahora ya estamos y descansamos en esta línea de operación hasta hacer cumplir 10 etapas. Entonces, están representadas aquí. Esta sería la sexta, que sería la óptima de la alimentación, contando hasta cumplir 10. De tal manera que leemos ahora el valor de XB, que va a ser igual a 0.06, que es el resultado que estamos colocando en esta parte. Por tanto, hemos dado solución al inciso G. Finalmente, vamos a hacer un último inciso, que sería el H. Establece que se requiere una separación donde el destilado contenga 95% mol de benceno y en el producto de fondos contenga 95% de tolueno, manteniendo esta relación de reflujo y el condensador total. Además, la alimentación sea vapor saturado como inicialmente se tiene la configuración. Para esto, la pregunta es: ¿cuántas etapas se requieren para llevar a cabo esta separación? Lo que hacemos es hacer cumplir que la composición de destilados contenga 95% mol de benceno. Por tanto, XD será igual a 0.95. De hecho, aquí lo estamos colocando. El punto XD, XD va a ser el 0.95, 0.95 de acuerdo a esta especificación de separación. Por este punto pasa esta línea de operación de rectificación con
LR en D igual a 5, que nos lleva a un valor de la pendiente de 5/6. Este valor de la pendiente lo sustituimos en esta expresión, resultando esta ecuación y igual a 5/6 x más b, donde b, de acuerdo a esta expresión, es igual a este término. Entonces, lo que hacemos es sustituir el punto con coordenadas .95, .95, tanto en x como en y, en esta expresión. Sustituimos .95 tanto en y como en x, despejamos b, donde b es la ordenada al origen de .1583. Lo que hacemos entonces es, en la gráfica composición-composición, representar esta línea de operación que pasa por este punto y también por la ordenada al origen con con coordenada 0, .1583. Sustituyendo entonces también el valor de la ordenada al origen, y igual a 5/6 x más .1583, corresponde a la línea de operación de la sección de rectificación, que hace cumplir que el destilado tenga una composición de .95 para el benceno y pasa por estos dos puntos. Lo que hacemos entonces es localizar estos dos puntos y trazar la línea de operación. También trazar la línea de la alimentación, que es vapor saturado, y entonces es la horizontal que pasa por el punto con coordenadas .3, .3, que corresponde a el punto ZB, ZB. Lo que hacemos entonces es, en la gráfica, localizar y representar los puntos que hemos mencionado, tanto del destilado como de la alimentación. La línea de operación, también antes de representar las líneas de operación, también representamos este punto que corresponde al valor de .05 como coordenadas eje X y también .05 para el eje Y, que es el XB, XB. Ahora sí, trazamos las líneas de operación de la alimentación, de la sección de enriquecimiento, que pasa por este punto y que pasa por el punto que hemos determinado de 0,1583. Hemos trazado entonces la línea de operación de rectificación y de la alimentación, recordando que localizamos este punto de intersección, que al unirlo con este punto XB, XB, que es la otra especificación que se da y se debe de cumplir, pues este corresponde también a un valor del 95% de tolueno. La diferencia a 100 o a 1 en fracción molar es 0.05. Por tanto, lo que hacemos es unir este punto de intersección con este otro punto. Vean que aquí ya no se requiere realizar la prueba y error, pues queda determinado la línea de operación de la sección de agotamiento que la trazamos. Ahora vamos a ver cuántas etapas se requieren, iniciando de este punto del trazado, para lograr la separación que se especifica en este último inciso. Vean
llevamos el trazado de las etapas. Aquí me adelanté un poco, pero bueno, la etapa de alimentación es la etapa 9. Vamos a contarlas. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La etapa 9 es la de la alimentación y entonces pasaremos de la sección de enriquecimiento a la de agotamiento. De tal manera que las líneas o las corrientes que se cruzan por debajo de la alimentación descansarán en esta línea de operación que está representada en color morado. Seguimos con el trazado de las etapas hasta llegar a la especificación de la separación para el producto de fondos. Nos hace falta otra etapa y vean cuántas hemos trazado. 14 etapas. Se requieren entonces 14 etapas para llevar a cabo esta separación con las especificaciones del inciso último. Una etapa corresponde al ebullidor parcial y entonces la columna de destilación operará con 13 etapas de equilibrio. Y con esto, ahora sí, concluimos este ejemplo 3 que hemos expuesto para aplicar el método de McCabe-Thiele